Muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial. Un abrazo fraterno, compartiendo con ustedes, hoy 15 de enero de 2025, este podcast, este audio de reflexión de sana crítica para que usted lo aborde en lógica y en sentido común, que viene siendo el menor importante de los sentidos, el más escaso, pero que toca usarlo de vez en cuando, el sentido común, el menos común de los sentidos. De este audio, de este podcast, por favor, oiga, por favor tome lo bueno y deseche lo malo. Hay gente que le cae el guante y se lo toma tan personal y me escriben por allá unas bellaquerías y unas porquerías y unas bobadas que para mí son un mero chiste. No se lo tome personal. Vaya, lea, vaya, investigue, prepárese. Deje de ser ignorante. Con ser ignorante, atrevido, vulgar y grotesco, no gana nada. Hay gente que me escribe por el interno y me ataca y es que no sé qué dice, porque les cae el guante, porque son delincuentes, porque son personas no santas en el ámbito escolar y les cae el guante y se afectan, se lo toman personal. Si yo lo tomara personal diría nombres propios y listo. Y con 20 años que llevo en esto creo que más de un nombre saldría a la palestra. Entonces no se lo tome personal, deseche lo malo. Deseche lo malo, quédese con lo bueno, tome lo bueno y deseche lo malo de este podcast, de este audio. El título del audio, cómplices por omisión, cómplices por omisión. ¿Cuál es el concepto de cómplice? Pues cómplice es una persona que sin ser el autor directo de un delito, pues colabora por acción o colabora por omisión en la ejecución de ese delito. Esto implica que esta persona participa activamente en el crimen, aunque no sea quien lo haya llevado a cabo. Su participación puede ser antes, durante o incluso después de la comisión del delito. O sea, antes cuando sabe que la están cometiendo, durante cuando sabe que lo están haciendo y después de la comisión del delito cuando ya sabe que lo consumaron y se quedó callado. Existen unos tipos de complicidad, existen diferentes tipos de complicidad, de hecho, y ahí es donde usted tiene que mirar en estos tipos de complicidad en cuál encaja la embarrada que usted está cometiendo para que no se lo lleve el que lo trajo. Es mejor que usted tenga bien claro en dónde están sus actuaciones y en dónde están sus omisiones para que no solamente se sienta aludido con mis audios, sino que de pronto le sale por ahí un padre de familia o le sale otro profesor y lo denuncia y yo le digo lo bonito que le va a ir. Tipos de complicidad. Existen diferentes tipos de complicidad que varían, eso sí, según el grado de participación y obviamente la legislación de cada país. Pero generalmente se distinguen dos tipos que son principales en la jerarquía de las normas. La complicidad necesaria, es decir, la participación del cómplice es indispensable para que se cometa el delito. Sin la colaboración del cómplice, el crimen no podría llevarse a cabo. Ejemplo, estos delincuentes que pertenecen o que son miembros del consejo directivo, cuya complicidad es necesaria porque el delincuente principal, el ladrón, que se va a robar los dineros, allí firmando unas contrataciones a dedo, que es el rector, necesita las firmas o la participación cómplice e indispensable de estos dos delincuentes profesores del consejo directivo. Sin la firma de estos dos delincuentes y de los otros miembros del consejo directivo, pues este delincuente criminal pelafustán no podría llevar a cabo su delito.
Ese es el ejemplo, la analogía. Y existe una complicidad accesoria, que es la participación del cómplice, que no es estrictamente necesaria, pero facilita la comisión del delito. Su colaboración es secundaria. O sea, estos otros profesores que saben que allá en el consejo directivo están haciendo chanchullos, están robando, están cometiendo un peculado por apropiación indebida de recursos del Estado, el rector se está robando los dineros, pero son estos delincuentes que dicen, yo mejor me quedo callado porque yo para qué me voy a echar de enemigo al rector. Ese es el decir de estos criminales delincuentes en su complicidad accesoria. Obviamente, de ambas categorización de la complicidad responden penal y disciplinaria, y también en algunos casos en reparación directa, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de un cómplice? Ya hablamos de qué es el concepto de cómplice y cuáles son los dos tipos como que más comunes de complicidad. Ahora vamos a hablar de las características de un cómplice. Entre esas características de un cómplice, ¿cuáles tenemos como más, digamos, como más señaladas, más recalcadas, más repujadas? El conocimiento. El cómplice, este criminal, este delincuente, debe ser consciente de que está colaborando en un delito. Entonces, cuando está poniendo su firma allí, en esos manejos de dineros en el consejo directivo, sabe que el rector está inflando las cifras y que se está robando un dinero. Así no le participe el dinero, pero este cómplice delincuente está firmando de una manera consciente, no está drogado ni bajo el influjo de sustancias alcohólicas ni estupefacientes, lo está haciendo de plena voluntad, entonces lo hace de conocimiento. La voluntariedad, pues la participación de ese cómplice debe ser voluntaria, es decir, pues debe tener la intención de colaborar, o sea, venga rector, yo le firmo, pero entonces usted después me hace el cruce ahí y me da los 2 permisos que yo le voy a pedir antes de Semana Santa y todo bien que vamos ahí. Esa voluntariedad es la participación voluntaria de este criminal, de este delincuente. Allí estoy tomando solamente a los 2 del consejo directivo como una analogía, no significa que sean los 2 únicos delincuentes en el colegio, ¿no? Eso cualquier profesor allí, cualquier señor de la cafetería, cualquier celador, cualquier vaina de esas, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y se mide la característica de un cómplice, esa característica de un cómplice también se mide por los actos de colaboración, o sea, cuáles son esas acciones que realiza concretas que este delincuente, que este criminal, comete para ayudar a materializar el delito, como por ejemplo proporcionar información, facilitar documentos, facilitar herramientas, facilitar fechas, servir de campanero, distraer a los otros profesores, inventar cuentos maravillosos para que los otros profesores no se den cuenta, distraer a las víctimas ahí en el ámbito escolar, o sea, ¿cuál es ese acto de colaboración? Entonces el cómplice por omisión tiene una responsabilidad penal y civil y disciplinaria y en algunos casos de reparación directa, que como dije más adelante voy a hablar de uno muy específico. Pero en sí la responsabilidad penal de un cómplice es menor que la del autor material y principal del delito, pero es igualmente importante. La pena que se le impone como responsabilidad penal a este cómplice dependerá de la gravedad del delito, del grado de participación y algunos otros aspectos y factores que va a tener en cuenta el juez del caso, llámese penal o disciplinario, o puede ser contencioso administrativo, o puede ser civil, o puede ser una reparación directa. Algunos ejemplos de complicidad claros, precisos, puntuales. El primero, pues el que adopté en la analogía al comienzo, pues un cómplice de un robo, que sabe que van a robar y se presta con su firma para que roben y para que hurten los dineros del colegio
allí en el consejo directivo y le mete los dedos en la boca y a los otros partícipes o a los otros miembros de ese consejo directivo. Otro ejemplo de complicidad puede ser un asesinato. Por ejemplo, yo tuve uno en Soacha, Cundinamarca, muy bacano. Espectacular ese caso. Me dio lora de lo lindo para emitir un concepto como perito y fue un reto profesional muy bacano. Porque el asesino coge al otro y delante de 3 profesores, ahí en el patio del colegio, después de terminar el descanso y un partido de microfútbol, que el asesino perdió, amenazó a la víctima y le dijo que lo que era, cuando salieran del colegio, se lo iba a lamber a cuchillo. Y hubo 3 profesores ahí escuchando y ninguno de estos delincuentes, ninguno de estos sátrapas ignorantes, llamaron a policía, llamaron allá al cuadrante o tomaron alguna acción. En ese caso logramos que más de 25 estudiantes declararan bajo la gravedad del juramento, con los permisos de sus papás por supuesto, que ellos habían escuchado al asesino amenazar de muerte al otro estudiante y declarar que los 3 profesores sátrapas, delincuentes zampones, cómplices por omisión, estaban ahí parados escuchando al asesino sentenciar al otro estudiante. En efecto, a la salida del colegio, eso fue en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, en efecto, a la salida del colegio, el delincuente asesino pasa cuadra y media y se le va encima a su víctima y le propina 3 puñaladas por la espalda y ahí lo deja. Entonces cuando lo regresaron y lo llevaron desangrándose para el colegio, ya estaba casi muerto. Eso se hubiera podido evitar, y ahí entra la complicidad por omisión, si estos 3 sátrapas, cómplices por omisión, delincuentes y ampones, hubieran activado la ruta, llaman a policía de infancia y le generan protección al muerto para que no lo hubieran matado. Ese caso estuvo buenísimo, bacanísimo para alquilar balcón, porque a ese colegio le estaban pidiendo 1.700 millones de pesos por ese muertico. 1.700 millones de pesos por ese muertico. Y es un caso que todavía está vivo, por eso no doy tantos detalles, ni nombre del colegio, ni de los 3 sátrapas que escucharon ahí. Solamente se sabe que hay 25 testimonios de 25 menores de edad. Oiga, no tienen sino que pelear con 25 testimonios de 25 menores de edad. ¿Será que tenemos el caso perdido, no? Y los 25 estudiantes dijeron sí, ese que lo asesinó lo amenazó de muerte y que lo que era apenas salieran del colegio se lo iba a lamber a cuchillo. Y ahí estaban la profesora fulana, el profesor sutano y el profesor Perencejo. Y ninguno de los 3 sátrapas hizo absolutamente nada. Entonces ese es un cómplice por omisión en el caso de un asesinato. Y ayudaron a cometer el crimen porque no tomaron las medidas de deber de cuidado que les corresponde como docentes. Otra figura del cómplice por omisión puede ser el que ayuda allí a falsificar documentos o a proporcionar información falsa para realizar un fraude y robarse unos dineros. Ese también es un ejemplo de cómplice por omisión. Y en resumen, para no extenderme mucho con esta figura, el cómplice por omisión es una figura clave en la comisión de un delito. Su participación, aunque no sea directa, sí es fundamental y conlleva una responsabilidad, ya lo dije, penal, civil, disciplinaria y en algunos casos de reparación directa. Por su parte, la complicidad aquí en el derecho penal colombiano es una figura jurídica que se refiere a la participación de un individuo, de un ciudadano, de una persona mayor de 14 años, en la comisión de un delito sin que sea el autor material del mismo. Es decir,
que este individuo mayor de 14 años colabora o facilita en la realización de un hecho delictivo, ya sea con unos actos previos, simultáneos o posteriores a la consumación del delito. ¿Qué dice el Código Penal al respecto? Que quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica, o sea, quien contribuya a la realización del delito por acción o por omisión, o preste una ayuda posterior por concierto previo o con un concierto concomitante a la misma, pues incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad. O sea, al cómplice le quitan desde una sexta parte de la pena hasta la mitad de la pena. Eso no significa que se vaya chévere, feliz, aplaudiendo y se va en impunidad. No, señor. ¿Qué significa esto? Que para que haya responsabilidad penal, civil o disciplinaria, tiene que existir una colaboración en ese delito y la persona debe haber colaborado de alguna manera en la realización de ese delito. Que cuando hay un concierto previo o concomitante es que existió un acuerdo previo o una colaboración simultánea con el autor del delito. O sea, usted lo amenazó de muerte y nosotros nos hacemos los que no escuchamos eso y nos hacemos los sordos y nos hacemos los pendejos y usted va y se lo lambe a cuchillo. Eso fue lo que hicieron estos tres delincuentes zampones sátrapas de allá del colegio del municipio de Soacha en Cundinamarca. Y frente a la pena reducida, pues la pena para el cómplice sí es menor que la del autor material o directo del delito, pero eso también dependerá de la gravedad del delito y del grado de participación del cómplice, porque también existen, ¿cómo le explico? Como unos tipos de complicidad que en el ámbito escolar son muy pocos los abogados, muy pocos los asesores, muy pocos los peritos que los he visto hablar con destreza, ¿cómo le digo yo? Como que la tienen clara en esos aspectos y se enredan mucho en frente a los tipos de complicidad y se enredan con la clasificación expresa de estos tipos de complicidad. O sea, no conocen doctrina o no conocen bien jurisprudencia y no la tienen bien clara. Entonces así se enredan y enredan al cliente y enredan al profesor y enredan a la persona que los contrata. Pero yo me resumo a lo que dije inicialmente. Existe una complicidad necesaria en donde la participación de este cómplice delincuente es indispensable para que se cometa el delito y una complicidad accesoria que no es indispensable, pero con su no hacer facilita la comisión del delito. Le voy a dar un ejemplo. Resulta que en alguna ocasión a mí me contrataron porque a un colegio, oiga, mire este caso tan bacano, es que me llegan unos chicharrones tan lindos. Mire, el colegio tenía unas lámparas de luz para fuera de la calle y tenía una caseta de celador en una de las esquinas del colegio y unas lámparas para que no se metieran los ladrones al colegio. Resulta que en esa calle pues era bien oscuro y era bien complejo el sector y dos asaltantes asaltaron a una señora, a una mujer y la violaron. Y oh sorpresa, se dieron cuenta que todo el tiempo, mientras asaltaban, atracaban y violaban a la señora, a la mujer, había un celador en esa caseta y no hizo un tiro, no llamó a la policía, no utilizó el radio, no salió con un bolillo, no hizo absolutamente nada. El man cometió una complicidad accesoria para facilitar la comisión de ese atraco y de esa violación a esa señora y se le vinieron con toda a ese colegio. Y al colegio le estaban pidiendo 700 millones de pesos por su responsabilidad porque el celador que tenían contratado no hizo ni un carajo. Y el celador no lo contrataron por empresa, sino que contrataron por allá a un señor de ese país que queda de Cúcuta para arriba, que les cobraba barato, en hueso fue al colegio. Eso es un ejemplo de complicidad accesoria, ese caso lo tuve yo, me llegó maravilloso, una maravilla de caso, porque lo reta a uno a leer jurisprudencia, a leer norma, a leer doctrina y a aprender brutalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el autor del delito y un cómplice?
El autor, pues, tiene el control directo sobre la ejecución del delito y es el que manda la parada. El cómplice no tiene el control directo, pero colabora por acción o por omisión en su realización. En este caso, el celador no tenía cómo mandar a los dos violadores porque no tenía el control directo del delito, pero sí colaboró en la realización de la violación y del hurto, del atraco, porque no hizo un carajo. El autor es quien ejecuta el hecho delictivo. El cómplice es el que colabora con el que lo ejecuta, pero no ejecuta el hecho principal. Y la pena del autor es generalmente una pena mayor que la del cómplice. Y la pena del cómplice es menor que la del autor. ¿Cuál es la importancia real de determinar la complicidad, digamos, en el ámbito escolar? Determinar si una persona en el ámbito escolar es cómplice o es autor de un delito, eso es fundamental, ya que la pena a imponer será diferente en cada caso si la persona es el autor y el otro es el cómplice. Y la complicidad se puede convertir en un atenuante o se puede convertir en un agravante de la pena, dependiendo de las circunstancias del caso. En conclusión, la complicidad es una figura penal que es muy relevante en Colombia, pero que no está, digamos, como que abordada como con mucha experticia, con mucho conocimiento, con mucho bagaje, incluso por parte de abogados muy doctos y muy preparados. Yo tuve un caso que me enfrenté con un doctor en Derecho y yo era solo perito contratado y palabras más, palabras menos, barrí el piso con el man. Y eso que era un doctor en Derecho, pero no sabía un carajo de legislación educativa, entonces zapatero a tus zapatos. Entonces, en conclusión, la complicidad, vuelvo y reitero, es o implica la participación de una persona en la comisión de un delito por acción o por omisión sin que sea el autor material. Y la responsabilidad penal de este cómplice está establecida en el Código Penal colombiano vigente y la determinación de esa complicidad dependerá de las circunstancias de cada caso en particular. Revisando el artículo 25 del Código Penal colombiano, que habla de la acción y la omisión, el artículo 25 del Código Penal establece una regla fundamental en materia de la responsabilidad penal para que usted sepa. El artículo 25 dice claro y taxativo que la conducta punible, o sea, el delito, puede ser realizado tanto por acción como por omisión. ¿Qué significa esto realmente? Pues por acción es cuando se refiere a la realización activa de un hecho que constituye delito. Es decir, a algo que está prohibido por la ley, como robar, matar, golpear, matonear, acosar, violentar, vulnerar, consumir drogas, etc. Y la omisión es no hacer algo que se debe hacer porque la ley lo obliga, o lo conmina, o lo empuja, cuando usted tiene la obligación legal de hacerlo y no lo hace. Es decir, la omisión es la falta de acción cuando usted tenía el deber jurídico de actuar y no lo hace. ¿Cuándo se aplica esta responsabilidad por omisión? Pues para que se configure una responsabilidad penal por omisión deben concurrir algunos elementos, o sea, no todas las veces que usted incurre en una omisión, ya entonces ya hay responsabilidad. No todas las veces hay esa responsabilidad, pero usted tiene que cuidarse mucho de que se lo lleven por los cuernos. Lo primero que usted debe tener en cuenta es si usted tenía o no un deber jurídico de actuar. Vayamos al caso del celador. Pues si usted ve que ahí a 3 metros de donde usted está dentro de la caseta, vienen dos tipos y atracan a una señora y la violan, y usted está mirando todo el tiempo que la están matando, la están violando, la están atracando, y usted no hace nada, teniendo el deber jurídico de salir al menos a defenderla, o hacer 2 tiros al aire, o llamar a policía, o sacar un palo, o alguna vaina, prender una alarma, qué sé yo, y usted no lo hace, teniendo una obligación legal de evitar ese daño, ese resultado, ese vejamen contra la señora, pues usted está en un deber jurídico de actuar. Este deber jurídico puede surgir, por ejemplo, de una ley, o de un contrato, o de una relación familiar, o de un contexto de cuidado, para que usted me entienda. Segundo, usted tiene que estar en posibilidad de actuar. Entonces el celador no puede decir, no es que yo soy cuadrapléjico,
¿Quién carajos va a contratar un celador cuadrapléjico? Eso es ridículo. O no, que es que yo soy un celador ciego, invidente. No, pues ¿quién va a contratar a un señor invidente para ir a cuidar de noche? O sea, eso es ridículo, eso no tiene sentido. Entonces, hay una posibilidad de actuar y que esa persona está en unas condiciones físicas y mentales en las cuales hubiera podido realizar una acción que evita el resultado doloso y delictual. La no realización de la acción. Entonces allí es donde la persona no realiza la acción que tenía el deber de realizar, como coger, pitar, dar gritos, echarles piedra, lo que sea. Y se genera la producción de un resultado típico, es decir, aparece un delito y se produce un resultado que la norma penal busca evitar y que si se hace o se comete, la sanciona. ¿Cuáles son ejemplos de responsabilidad por omisión? Entonces, ejemplos de responsabilidad por omisión tenemos la omisión de socorro. Yo tuve un caso, también es que me llegan unos casitos. Un profesor se mete en lo que no le importa, en lo que no sabía hacer, y es un pendejo de tamaño colosal. El tipo ve que hay un estudiante que entra en un paro cardíaco. Y el tipo se mete a generarle el masaje cardíaco, el RCP al estudiante, sin saber. Y lo que hace es fracturarle el esternón y mata al estudiante. Entonces le preguntan al man, ¿y usted por qué se puso a hacer eso si usted no sabía? Entonces dijo, porque yo no quería ser culpado de una omisión de socorro. Pero ahora lo culparon de un homicidio, que si bien es un homicidio que no es doloso, puede ser culposo, o puede ser un homicidio preterintencional, o sea, nunca tuvo la intención de matar al niño, pero sí le fracturó el esternón y lo mató. Hay que mirar esos ejemplos de responsabilidad por omisión. Entonces usted no puede incurrir en omisión de socorro, como por ejemplo no ayudar a una persona que usted ve que se está ahogando, cuando usted sabe nadar y usted tiene la posibilidad de ir a ayudar. O usted ve que una persona está en un incendio y usted se queda mirando que la persona se va a incendiar. No, hermano, usted tiene la posibilidad de mojar un trapo, ponérselo en la cabeza y salir a correr a ayudar a la persona. Eso en cuanto a la omisión de socorro. De la omisión de denuncia, pues usted es cómplice por omisión cuando usted no denuncia un delito del cual usted tiene conocimiento. O sea, usted sabe que su rector o su rectora la cometió, es un delincuente, es un sátrapa criminal, un ampón, y usted se queda callado y usted es un lambiscón, usted es un sobachaquetas y usted es un lamebotas que se queda callado aún teniendo conocimiento de que su rector o su rectora está delinquiendo, usted no denuncia ese delito. Cuando vengan por él, usted es el segundo que cae por efecto dominó, porque le van a preguntar a otros profesores, ¿y quién más sabía de esa vuelta rara, de esa irregularidad, de ese delito, de esa vaina? Ah, no, el profesor Julano y la profesora Sutana, y yo creo que el profesor Perencejo, porque él también escuchó. Y van y les preguntan que dónde está la denuncia, y resulta que no han denunciado ese delito del cual ellos tienen conocimiento. Y el otro delito gravísimo en el ámbito escolar es la omisión de cuidado, es decir, no proporcionar los cuidados necesarios a un menor que está bajo su custodia. Eso también está en el artículo 25 del Código Penal. Entonces, este artículo del Código Penal, que es el artículo 25, amplía el concepto de una conducta punible, permitiendo responsabilizar penalmente a quienes no realizan una acción activa, pero con esa omisión contribuyen a la producción de un resultado delictual o delictivo a través de su inoperancia, de su inacción, de su omisión, de su trato negligente, de su abandono, de su desidia, de su pereza para actuar. En resumen, el artículo 25 del Código Penal establece que tanto la acción como la omisión pueden ser objeto de sanción penal siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley que le acabo de citar durante estos 17 minutos anteriores. Y este va ligado, conexo de la mano con el artículo 414 del Código Penal. Código Penal.
que se llama el prevaricato por omisión y que aplica para los colegios oficiales. Si usted es de un colegio oficial, si usted es de un colegio público, ahí le están hablando, mijo. Profesora linda, princesa hermosa, si usted es de un colegio oficial, si usted es de un colegio público, ahí le están hablando, ¿yo? El artículo 414 del Código Penal colombiano se llama prevaricato por omisión. Y el artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica este delito cuando señala que se comete por parte de un servidor público, ¿sí? Es decir, una persona que desempeña un cargo o una función pública, y qué es lo que tiene que hacer este funcionario público o esta persona que desempeña un servicio público. Tiene que omitir, o sea, dejar de hacer. Retardar, o sea, hacerlo cuando le da la gana. Rehusarse, o sea, yo no quiero que lo haga otro. O denegar, o sea, se niega rotundamente a ejecutar un acto propio de sus funciones, o sea, que está dentro de su manual de funciones, o está dentro de su contrato laboral docente, o está dentro del manual de convivencia escolar y se hizo el de la oreja mocha y no lo cumplió. ¿Qué significa esto en términos simples? Pues entonces imagínese que usted es un juez y le llega un caso a su escritorio que usted debe resolver, porque sin justificación alguna usted como juez decide no tomar ninguna decisión al respecto y usted está en un prevaricato por omisión. Usted está dejando de hacer algo que debería ser como parte de su trabajo, que es responder la tutela o revisar el caso y demás. Llevémoselo a un rector. El rector es el que tiene que ordenar que se actualice el manual de convivencia y ordenar que se socialice el manual de convivencia. Es el rector, no la orientadora que le gusta regalarse. Es el rector, no el coordinador que es el lamebotas. Es el rector, no la profesora allá que es la ambiscona y se la pasa rindiéndole culto a la rectora o al rector. No, es el rector. Y entonces el rector no lo hace y entonces el rector vamos a mirar si cumple con los elementos del delito. Pero lo primero que tenemos que mirar es, ¿ese rector o esa rectora es servidor público? Sí. Entonces, ¿quién es un servidor público? Pues todo funcionario público. Puede ser un juez, un docente, un coordinador, un orientador, una rectora, un fiscal, un policía, un alcalde, cualquiera que ostente la calidad de funcionario público o preste un servicio público. ¿Qué tiene que hacer o dejar de hacer? Pues tiene que omitir, o sea, dejar de hacer, retardar hacer cuando le da la gana, o rechazar o denegar un acto propio de sus funciones. O sea, debe dejar de hacer algo que debería hacer por ley o hacerlo de manera muy lenta o cuando le da la gana o negándose a hacerlo. Esos rectores que usted llega y les pone un derecho de petición allá en la rectoría y le contestan por allá a los 6 meses o a los 7 meses si es que le da la gana o no lo contestan. Entonces está violando, este delincuente está violando el artículo 39, literales o numerales 7 y 8 de la ley 1952 del 2019. Y además también está violando, obviamente, el 414 del Código Penal, porque es una obligación de este funcionario público responder a los derechos de petición. Entonces, tiene que saber usted también cuáles son parte de estas tareas que el servidor público tiene asignadas por ley. Eso no es empezar a señalar, ay, mire, cometió el delito. No, pero si no tiene esa obligación como funcionario, pues usted cómo le va a exigir. Pues ahí ya se cae ese delito. ¿Por qué se convierte como tan delicado y como tan complejo ese delito del prevaricato por omisión? Porque el delito de prevaricato por omisión busca garantizar que realmente los servidores públicos en el ámbito escolar cumplan con sus deberes y con todas sus responsabilidades, así sea para evitar la corrupción, para evitar la negligencia y para evitar la injusticia. Y con eso se castiga este tipo de conductas buscando proteger los derechos de los ciudadanos, de los profesores, de los padres de familia, de los mismos estudiantes y obviamente garantizar y asegurar el buen funcionamiento de las instituciones educativas. ¿Cuáles son las consecuencias que le trae a ese rector o a esa rectora el prevaricato por omisión?
Pues las consecuencias de cometer este delito pueden ser graves, tanto para el servidor público como para sus cómplices delincuentes, cómplices por omisión. Entonces, lo primero es que las penas le van a dar prisión. La duración de la pena dependerá de la gravedad del caso y de otros factores, pero en general es de 4 a 7 años. Lo van a inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas y este servidor público va a ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un determinado tiempo, que en este caso pues serían como que creo que 80 meses. Y además le van a poner una multa que se puede imponer como resarcimiento de daños allí y tiene que pagar de su bolsillo y de su pecunio y de su dinero. Y pues siempre es un poquito larguita. Creo que arranca, no estoy seguro, pero creo que arrancan 14 millones de pesos para arriba. ¿Cuál es realmente la importancia de denunciar el prevaricato por omisión? Ojo con esto que le voy a decir para que no se vaya de cara por ahí. Si usted considera que un servidor público cercano a usted está cometiendo un delito, es importante que usted lo denuncie, así sea anónimo. Oiga, así sea anónimo. Oiga, ¿escuchó bien? Así sea anónimo, hermano, pero denuncie. Porque usted, si no denuncia ese prevaricato por omisión, usted se va a hacer cómplice. Y es importante que usted denuncie, porque finalmente la denuncia la puede realizar ante cualquier autoridad competente. Puede ser la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Procuraduría, una personería, una comisaría, el Instituto de Bienestar Familiar, el que sea que le toque de las CIAs y lo pueda hacer incluso de carácter anónimo, pero hágalo. Y en resumen, es que el artículo 25 del Código Penal y el 414 del Código Penal van ligados con nexos y de la mano y protegen a los ciudadanos de estos servidores públicos que no cumplen con sus deberes, de tal manera que si usted sospecha que algún funcionario público está cometiendo este delito de prevaricato por omisión o de omisión, no deben denunciarlo porque se lo va a arrastrar a usted por cómplice. A mí me pasó una vaina, ahora sí voy a retomar el caso, la anécdota, como paréntesis para ir cerrando. A mí me pasó el caso con un abogado que tiene doctorado, se lo juro, así me pasó. El man pensó que tenía el caso ganado y yo era un simple perito que me habían contratado para emitir un concepto de peritaje en ese caso. Y resulta que el man pensó que tenía ganado el caso y no se fijó en este elemento. Este abogado con doctorado, duro, man, un doctorado eso no lo hace cualquiera y en penal menos. Pero el man no asoció que su cliente violó el artículo 25 del Código Penal y que conexamente lo llevó a violar el artículo 414 del Código Penal. Y él juraba que su rector que él estaba defendiendo iba a salir impune. Pero resulta que se le olvidó que el 414 y el 25 del Código Penal van conexos ligados de la mano al artículo 18 de la Ley de Infancia y ahí perdió. Y va ligado y conexo al artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia y ahí perdió. Y este abogado con doctorado se le olvidó que existía la Ley de Infancia y Adolescencia, que existe el delito de maltrato infantil que traduce omisión, descuido, trato negligente, que existe el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia que se llama abandono, y que el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia dice taxativo que usted le debe garantizar al estudiante la vida, la integridad y la dignidad en el ámbito escolar. Entonces este abogado con doctorado penalista se concentró únicamente en el artículo 25 del Código Penal y se durmió y yo lo aplasté con mis argumentos y con mi peritaje ante el juez porque yo le dije al juez, su señoría, el señor está hablando mucho del artículo 25 del Código Penal, pero se le olvida que el rector es funcionario público y también le aplica el artículo 414 del Código Penal. Se le olvida que también le aplica el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia y se le olvida que también le aplica el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia.
Y ahí se me durmieron y solamente como perito los aplasté y me gané el caso contra un abogado con doctorado. Hice más yo con ese peritaje que todo lo que había hecho el abogado que contrataron, que también era penalista, y ya estaba más perdido que embolatado. También se le olvidó en ese caso a ese abogado con doctorado penalista que su cliente, ese rector, era un miembro del consejo directivo. Y se le olvidó que estos miembros del consejo directivo tienen unas obligaciones de ley definidas en el artículo 144 de la ley 115 del 94. Se le olvidó que también se genera una membresía que es sucedánea con esas obligaciones que están definidas en el decreto 1075 del 2015 en su artículo 233154, que habla de la integración del consejo directivo. Y el primero que integra el consejo directivo pues es el presidente, que es el rector. O sea que por decreto 1075 de 2015, como miembro del consejo directivo también tenía unas funciones, unas obligaciones que este rector no cumplió, y por ahí también lo apreté. Y también de las funciones que omitió, desatendió y no aplicó este rector, de las que habla el artículo 23, 31, 56, que son las funciones del consejo directivo en el decreto 1075 de 2015. Entonces el man, mucho doctorado, mucho penalista, mucha carreta, mucho reloj, mucha pinta, mucha vaina, pero no sabía de legislación educativa un carajo. Entonces lo aplasté, porque no sabía ni siquiera cuáles eran las funciones del consejo directivo de un establecimiento educativo, y por ahí perdió conmigo. No conocía la legislación educativa y me lo arrastré. Y finalmente, para cerrar este audio, este podcast, este análisis, este abordaje, del cual usted, por favor, oiga, por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo y aprenda un poquito. Ejemplos de complicidad por omisión puntuales precisos en el ámbito escolar. Primero, no actualizar el manual de convivencia. Eso es un delito gravísimo porque está consagrado allí en las funciones del consejo directivo en su artículo 23, 31, 56 del decreto 1075 del 2015. Está en el literal o numeral C de casa, que dice que una de las funciones del consejo directivo es adoptar el manual de convivencia y adoptar el reglamento de la institución. Si el rector no lo hace y los dos profesores pelafustanes mequetrefes que están allí en el consejo directivo no lo denuncian, van de cómplices por omisión. Y además están violando una de sus funciones de ley, que como consejo directivo es adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. Además, también están violando el literal G de esas funciones del consejo directivo, que repito, están en el artículo 23, 31, 56 del decreto 1075 del 2015. Es decir, no presentan el manual de convivencia actualizado ante la Secretaría de Educación certificada, y eso derriba ese mito de estos ignorantes peleles mequetrefes, que yo no sé de dónde salen disque asesores de una Secretaría de Educación certificada, que salen a decir que la Secretaría de Educación es la que le exige el manual de convivencia actualizado al colegio. No, señor. No, señor. Dice el literal G de gato del artículo 23, 31, 56 como funciones del consejo directivo. Dice: participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, o sea, participar en la planeación y evaluación del PI, del currículo y del plan de estudios. Y dice acto seguido: y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. O sea que el que tiene la obligación
de llevar el manual de convivencia el primer día lectivo del año es el presidente del consejo directivo y sus dos profesores del consejo directivo. Estos dos delincuentes que incurren en prevaricato por omisión y en complicidad por omisión. Por otro lado está el delito de no socializar el manual antes de la matrícula o el día de la matrícula, que es violar el artículo 2342, literal C de casa, del decreto 1075 del 2015. Hice una capsulita jurídica sobre este tema, sobre este aspecto, y me salió un payaso en TikTok. Oiga, qué payaso, este sí es de verdad un payaso. Salió un payaso allá en TikTok diciendo que era abogado y dice que según él, además de ser abogado, era coordinador de un colegio privado. Y entonces me puso allá en los mensajes que dejara de decir mentiras, que al colegio le daban 10 días de plazo. Entonces primero le recordé los artículos 182, el agravante 183 y el 184 del Código Penal colombiano. Y después le pregunté a este payaso mequetrefe ignorante cuál era la norma que decía que los colegios tenían disque 10 días de plazo. Y me bloqueó. Entonces, mi sugerencia, si usted se va a poner a escribir bufonadas y estupideces en una red social sobre algo que usted no sabe, créame que usted se ve mejor calladito, mejor no escriba. Si usted no sabe sobre algún tema y no lo relaciona bien, hay una frase que me gusta mucho. Dice que tus palabras sean más sabias que el silencio. Que tus palabras sean más sabias que el silencio. Una situación tipo 3 sin denunciar y varios profesores que dejan de denunciar también se puede convertir en una complicidad por omisión. O sea, existe una situación tipo 3, unas lesiones personales, un consumo de drogas, un abuso sexual, etc. Y varios profesores saben del mismo tema y no acuden a denunciar. De eso tengo como ejemplo un caso de un profesor de Boyacá que no denunció el abuso sexual de una niña menor de 8 años, porque otro profesor que se creía abogado, que se las picaba de tinterillo, que hizo por allá 3 semestres en la San Marino, le dijo que como el abuso sexual había sido en la casa, pues que eso no le competía al colegio, que eso no era competencia del colegio. Y yo, ay, este ignorante estúpido. Y violó la ley 1146 de 2007 en sus artículos 12 y 15, y violó el artículo 25 del Código Penal, y por supuesto violó el artículo 44 numeral 4 de la Ley de Infancia y el 18 de la Ley de Infancia y la Directiva 01 del 4 de marzo del 2022. Y por supuesto le dieron orden de captura por cómplice por omisión a este otro profesor cuando eso le da 12 años de cárcel. Entonces el profesor fue y le metió su leñera y le pegó al otro, lo agredió, le cascó al otro docente que se las picaba ya de abogaducho, de que hizo 3 semestres en la San Marino. Y el profesor creyó que hizo mucho y no hizo fue nada porque lo que le hicieron fue abrirle un disciplinario, además del penal que ya tenía por cómplice por omisión. Y cierro con lo que le dice el Código Penal de los artículos 182, 183 y 184. Mire, el artículo 182 del Código Penal dice, constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otra persona a hacer o a tolerar o a omitir alguna cosa, o a omitir alguna cosa, o a omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. El artículo 183 dice, resaltado el literal 3, artículo 183 del Código Penal, circunstancias de agravación. Se agravará y se aumentará la pena de una tercera parte a la mitad cuando la gente abuse de superioridad docente, laboral o similar. Estos pelafustanes y mequetrefes de las secretarías de educación que se dicen disque asesores jurídicos y que van y le dicen a usted un poco de payasadas y un poco de estupideces y un poco de bobadas. Mi sugerencia, ¿cuál es? Cuando eso ocurra, usted solicíteles eso por escrito con membrete y con su firma.
Usted no se ponga a discutir con nadie, yo no me pongo a discutir con nadie. Yo veo que un funcionario de eso me sale con una payasada esa y le digo, doctor, usted es tan gentil y me hace llegar eso a mi correo con membrete de su oficina y su firma y huella es tan gentil. Ya, con eso nomás, yo no entro en discusiones estériles ni me pongo a pendejear. Y el artículo 184 del Código Penal se llama constreñimiento para delinquir. Y dice que el que constriña a otro a cometer una conducta punible, llámese por acción o por omisión, siempre que ésta no constituya un delito sancionado con pena mayor, le van a dar de 16 a 54 meses. Entonces yo le sugiero que cuando usted opine en una red social o en un chat o en un WhatsApp, opine con sumo cuidado y si no sabe, no opine. Realmente mejor si usted no sabe algo, no opine de lo que no sabe. Y finalmente le dejo la tarea de que usted lea sentencias en donde hubo cómplices por omisión ya condenados. Está la sentencia T de tutela 252 del 2023, sentencia T de tutela 252 de 2023, Corte Constitucional. Allí existen unos cómplices como una coordinadora, una orientadora, una directora de grupo y una profesora del curso. Y en una sentencia que es la que yo respondí para la Corte Constitucional, que es la tercera que me ha revisado a mí me ha revisado la Corte Constitucional 3 sentencias. Soy el único ciudadano en Colombia al cual la Corte Constitucional me ha revisado 3 sentencias en sede de revisión de la Corte Constitucional. Soy el único ciudadano. A mí me revisaron la sentencia de tutela 249 del 26 de junio de 2024, en donde también había cómplices, que se hicieron cómplices por omisión, porque se pusieron a compartir la hoja de vida de una menor de edad de su historia clínica, la hoja de vida y la historia clínica de una menor de edad en un chat de profesores. Semejante salvajada tan estúpida y semejante vejamen y semejante delito de violación a la intimidad y semejante delito de violación a la habeas data de una menor de edad, metió como cómplices a 26 profesores de ese chat. Y la Corte Constitucional les compulsó copias ante Fiscalía General de la Nación y ante Procuraduría General de la Nación. Lo puede leer usted con gusto allá en la sentencia T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Para que usted aprenda más sobre todos estos aspectos, para que usted se vuelva una persona más docta, más preparada, menos ignorante y no se meta en tantos problemas jurídicos, le sugiero que usted adopte alguna de las 3 membresías que tenemos. Tengo la membresía más completa, que lo blinda durante un año lectivo, que le vale 1,5 millones y le incluye absolutamente todo. Tutelas, derechos de petición, conceptos, acompañamiento, asesoría, documentos, etc. Tiene una membresía que le cuesta única y exclusivamente 200,000 pesos la matrícula y 200,000 pesos el trimestre, que es el EILE o Escuela Informal de Legislación Educativa, el EILE. Le vale 200,000 la matrícula y 200,000 el trimestre, son 4 trimestres en este año. Y está la membresía básica, que es la más normalita, la más sencilla, la más ahí sencillita. Le cuesta 200,000 pesos el año. Involúcrese en alguna de estas 3 membresías para que se cure en salud y no se vea usted inmerso como cómplice por omisión en un delito país bien delicado. Nuestro WhatsApp de contacto institucional 305-416-0114, 305-416-0114, ese es nuestro WhatsApp institucional en el cual usted nos puede contactar de lunes a viernes hábiles desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, horario de oficina. Y allí con gusto nosotros le atendemos, lo asesoramos, lo acompañamos y le brindamos todo el acompañamiento que usted requiera. Siempre en el respeto y el decoro y la urbanidad de Carreño del respeto por los horarios. Hay profesores que escriben dizque un domingo a las 10:30
un domingo a las 11, un sábado a las 10 de la noche, casi rondando la medianoche, y antes se ponen de mal genio porque uno les hace el reclamo y uno les dice, oiga, venga, existe la desconexión laboral y no sea irrespetuoso, nosotros no trabajamos un sábado, un domingo, ¿qué le pasa? Y no somos sus empleados, ¿quién le dijo a usted? Entonces, el respeto por los horarios para nosotros es fundamental, eso hace parte de la dignidad humana y no solo eso, sino de la ley de desconexión laboral. Entonces, de lunes a viernes, usted nos contacta de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 305-416-0114, y ahí vamos a estar para poderlo acompañar, asesorar, orientar. Tenemos 5 abogados, cada uno experto en su rama del derecho, y tenemos 2 peritos. Uno de los peritos soy yo, quien le habla, y otra perito experta en legislación educativa. Espero que este audio sea útil. Por favor, tome lo bueno y por favor deseche lo malo, y por favor no se lo tome personal. Si le cae el guante, si le cae el guante, que se lo chante. Bendiciones.